¿Puede abrir su Biblia, por favor, en esta mañana en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12? Búsquelo ahí en su Biblia, por favor, versículos 10 al 12. Dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios que hoy día estamos concluyendo, ¿cierto?, esta serie. Dios nos ha permitido compartirla. Espero en Dios que Dios le haya hablado, como también me ha estado hablando a mi propio corazón, por supuesto, como siempre. Y quiero volver a poner en la mesa de la predicación, ¿cierto?, esta realidad de que las bienaventuranzas son una predicación bastante paradójica para el mundo actual, pero también lo fue para aquel mundo en el contexto en el cual nuestro Señor predicó. Porque claramente para el mundo escuchar cosas como las que hemos predicado es algo extraño. ¿Cómo no va a ser extraño que alguien diga que feliz es aquel pobre, aquel que está en la miseria? ¿Cómo alguien va a ser feliz si lo que nos predica y nos enseña este mundo, que la felicidad viene por no tener pobreza? ¿Cómo va a ser feliz aquel que llora si la gente lo que no quiere es llorar? Evitan cualquier cosa que sea llorar. Lo que la gente anda buscando todo el tiempo es circunstancias, situaciones que les permitan reír. ¿Cómo no va a ser extraño escuchar que feliz es ser manso y humilde? Si aquí lo que el mundo nos ha enseñado y nos vende es que tenemos que tener garra, pachorra, como dicen algunos los argentinos, ¿cierto?, esa fuerza para que nadie nos pase por encima. Y la humildad no es algo valioso, ni menos motivo de felicidad en este mundo. Lo mismo cuando dice la Escritura que feliz es aquel que tiene hambre y sed de justicia. Si cuando la justicia se interpone muchas veces trae problemas, la gente le baja el perfil a la justicia con la idea de no tener conflictos. Por eso, esa alegría que el Señor habla a través de las bienaventuranzas, cuando Él dice bienaventurados, 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 cuando dice, nos está diciendo feliz, feliz, feliz es aquel que vive, que tiene un corazón de esta manera. Porque lo que vimos en las primeras 4 bienaventuranzas es cómo estas están tratando respecto de la realidad de un corazón que ha sido impactado por la cruz, por la gracia de Dios en su vida. Porque aquellos que se paran frente a Dios y que tienen comunión con Dios y que se acercan a Dios van a ver cuán grande es la pobreza que tenemos en nuestros corazones. Y cuando nos paramos frente a la cruz y vemos nuestra pobreza, realmente llega un sentimiento, una convicción tan profunda que nos hace llorar. Por eso podrán ser felices aquellos que lloran, pero que se han parado primero frente a la cruz, reconociendo sin duda la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso la propuesta de Dios en las bienaventuranzas es una propuesta única y diferente a todo lo que esta sociedad nos plantea. Y aquí viene una pregunta importante para nosotros que estamos concluyendo esta serie. Porque aquí está hablando de que son felices aquellos que realmente tienen y prueban y gustan la gracia y la comunión con Dios. Esa gracia es la que permite dar estos frutos en el corazón. Y por eso es una pregunta válida hacerla en este día, es si de verdad hoy nuestra alegría es ser pobres de espíritu. Si es nuestra alegría llorar por nuestros pecados. Si de verdad es nuestra alegría hoy día ser puros de corazón o tener hambre y sed de justicia. Porque debe ser nuestra alegría, debiese ser un síntoma en nuestro corazón, el gozo que viene de Dios al darnos cuenta de que así somos. Pero en esa realidad Dios nos ha amado y nos sigue amando. Y desde esa realidad Dios está construyendo una santificación, una transformación de vida. Por eso explicábamos que las otras 4 bienaventuranzas están relacionadas con las primeras. Porque quien no se ve en la miseria no podrá ser misericordioso con aquellos que también están en la miseria.
Por eso es tan relevante, hermanos, que entendamos esta relación. Pero también hay una relación de la primera bienaventuranza con la última. Si usted mira bien las Escrituras y se da cuenta, dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De la misma manera termina las bienaventuranzas haciendo la misma referencia: bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿de qué está hablando de principio a fin en las bienaventuranzas? Del reino de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta bienaventuranza está describiendo cómo debe vivir un creyente. Un creyente no puede vivir si todo el tiempo no está frente a Dios, coram Deo, frente al Señor, rogándole a Dios que pueda mostrarnos personalmente nuestras propias necesidades. Desde las inclinaciones y motivaciones de nuestro corazón, como también la corrección respecto de nuestras acciones, que son el fruto de nuestro corazón. Porque nada de lo que hacemos, hermanos, nada de lo que ejecutamos y planeamos en la vida, no tiene una raíz en una motivación en nuestro corazón. Por eso Dios nos está diciendo, estas bienaventuranzas están hablando de los creyentes. Y de los creyentes en un proceso del camino a la genuina felicidad, pero también de un camino de madurez, un camino a la madurez del creyente, que es algo que el Señor tiene como meta. Porque la meta de Dios es que nosotros seamos transformados a la semejanza de Cristo. Y si hay algo que Dios está empeñado y no renunciará jamás, es que nosotros seamos santificados. Él nos hizo santos por la legalidad de la obra de Cristo, pero nos está santificando en semejanza, como compartíamos la semana pasada. Él nos hizo hijos adoptivos, dice la Escritura. Somos adoptados, legalmente adoptados. Pero a pesar de que hoy podemos decir somos hijos, porque legalmente somos hijos, Dios quiere que seamos llamados hijos de Dios conforme a la semejanza, como aquel hijo adoptivo que en relación con sus padres se va pareciendo a sus padres, a pesar de que genéticamente no tiene ninguna relación con ellos. Con el tiempo se va pareciendo. Dios quiere proclamar el hecho de que seamos hijos de Él, no solamente legalmente, sino que Él quiere proclamar que somos hijos de Él en la medida que nosotros nos parecemos a Él. Y Él es claramente un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que ama la justicia, un Dios que soportó la injusticia por algo superior, por amor de su Padre, pero también por amor de nosotros. Amén. Por eso, como introducción, estoy diciendo esto, hablándoles de que las bienaventuranzas entonces son estas normas del reino. Mateo está recopilando este mensaje maravilloso, un mensaje que no termina con las bienaventuranzas, sino que continúa hasta el final del capítulo 7 de Mateo, que espero por la gracia del Señor seguir predicando junto a ustedes las próximas semanas. Quiero avisarles inmediatamente que vamos a interrumpir la serie por una serie entre el próximo domingo y el 18 de mayo, que es una serie de la familia, el mes de la familia, entre el Día de la Madre y el Día del Padre. Pero una vez terminado esta serie, que es de temas, es tópica, vamos a ir claramente a seguir exegéticamente, expositivamente, terminando el Sermón del Monte. Por eso, todos deberíamos entender que la felicidad que nos está proponiendo acá es una felicidad diferente a la que el mundo nos invita. Lo mismo sucede con la paz. Cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no doy una paz como el mundo la da. O sea, la paz que da Dios, como la felicidad que da Dios y el sentido de vida y de significación que da Dios no tiene nada que ver con el sentido que da este mundo, ni el valor que da este mundo. Por eso, una buena pregunta es, ¿quién va a ser feliz cuando lo están persiguiendo? ¿Se imaginan que ustedes estuvieran publicados en un cartel en las plazas y estuvieran siendo perseguidos? Dígame, ¿quién entiende que se puede ser feliz cuando somos perseguidos? Sin embargo, esta bienaventuranza nos está planteando que si nosotros tenemos hambre y sed de justicia y vivimos de manera justa y piadosa y peleamos por la justicia que Dios pide, vamos a ser perseguidos. No es una opción, es una realidad. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán perseguidos. Y por eso yo creo claramente en la sabiduría de nuestro Dios, es que
está puesto al final porque está reflejando claramente una convicción y una madurez de un creyente que puede soportar una persecución y además ser feliz por eso. Por eso quien no ha pasado por esta escalera, diríamos, por este proceso en el corazón de las bienaventuranzas, le será muy difícil ser feliz en medio de una persecución. Sinceramente, hermanos, en nuestro país nosotros nunca hemos vivido el nivel de la persecución que se está hablando en las Escrituras. A ese nivel. Hay hermanos nuestros en el mundo que hoy día están viviendo esa persecución. Nosotros aún no. Pero tenemos que estar preparados para ello. Y qué tremendo, porque la Escritura dice que en esa persecución seamos felices en nuestro corazón. ¿Y por qué somos perseguidos entonces? Por la justicia, hermanos. Somos perseguidos por la justicia. Miren, hermanos, si pensamos en un maleante, en alguien que hizo algo malo, y a esa persona la están buscando y la están persiguiendo para meterla presa, nosotros diríamos, bueno, está muy bien, pues. O sea, debe pagar, rompió las leyes, esa persona tiene que ir a la cárcel, es lógico, ¿no? Pero ¿qué diríamos si somos perseguidos sin tener culpa? Si no somos culpables, si no estamos haciendo nada malo, si simplemente estamos queriendo vivir como el Señor quiere que vivamos. Aquello es complejo, ¿no? Para nosotros es complejo. Es difícil pensarlo hoy día y vivirlo aún más difícil. Pero la Biblia nos enseña que pueden ser felices aquellos que son perseguidos a causa de la justicia. Por eso podemos estar, hermanos, realmente en dos estados hoy día frente al mundo. Uno de ellos es sufrir persecución por causa de la justicia, lo cual, hermanos, si eso se da en nuestra vida y somos perseguidos a causa de nuestra justicia, ¿saben lo tremendo de eso? Es que eso es señal cierta de nuestra salvación. Yo le invito a que abra las Escrituras en Filipenses capítulo 1, verso 28. En estas Escrituras que vamos a ver, quiero argumentar sobre esta señal cierta que habla de nuestra salvación aquel día que somos perseguidos. Filipenses dice 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Qué tremendo. Yo no sé si usted está dimensionando, yo le invito a meditar en esto. Porque si el día que los hijos de Dios son perseguidos por la justicia, por vivir justamente, por predicar la verdad, por decir pecado al pecado, aquel día seremos perseguidos, pero aquello es testimonio de que somos hijos de Dios, somos salvos. Por eso cuando uno empieza a orientar nuestra convicción en este sentido, claramente va a ir brotando una felicidad que no viene de las cosas de este mundo, sino viene del don de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Sabemos que incluso que muchas personas pueden hacer cosas que aparentan la bondad de un nuevo nacimiento. Aparentan. Por ejemplo, hay personas que pueden decir que creen en Jesús. Hay personas que pueden claramente hacer cosas buenas. Ir al hospital, ir al hogar y así un montón de cosas. Personas que pueden ser gentiles. Hay personas muy gentiles y no necesariamente son creyentes hijos de Dios. Hay personas que ayudan al prójimo también. En todas las culturas y religiones hay gente que ayuda al prójimo. Pero hermano, debo decir claramente que estas cosas podrían ser mantenidas como una experiencia religiosa o como una gran máscara. Pero cuando la persecución viene, las máscaras caen. Porque aquellos que son perseguidos y tienen un corazón afianzado en Dios, van a ser felices y van a soportar aquella persecución. Pero muchos, por las cosas que vendrían sobre la tierra, por el temor de las cosas, por la persecución, muchos vuelven atrás. La persecución, diría, viene a ser una especie de colador, una especie de demostrador de lo que realmente creemos, de cuánto creemos. Por eso Filipenses 1:28 nos está afirmando que también es prueba de perdición
cuando hay personas que persiguen a aquellos que viven y pelean y creen por la justicia de Dios en sus vidas. Segunda de Timoteo 3:12 dice, por favor, abra su Biblia en Segunda de Timoteo 3:12. Y quiero que él lea muy bien este texto. Segunda de Timoteo 3:12. Y también dice, todos, ¿cuántos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, el texto no está diciendo que algunos, todos, y el texto no está diciendo que puede ser que les pase. El texto está diciendo que todos quienes quieren vivir justa y piadosamente en un contexto donde la injusticia se está alabando y exaltando, aquellos padecerán persecución. Pastor, me está metiendo miedo. Estoy hablando la verdad. Y los creyentes deben conocer la verdad y estar preparados para esos momentos de persecución, hermanos. Hermanos, quienes quieran vivir así entonces van a ser perseguidos. La vida piadosa, justa, conforme a la palabra, genera animosidad. Usted quizás lo ha experimentado en algún sentido, pero mientras más oscura es la realidad de una cultura, la vida piadosa más animosidad genera. Primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen. No se extrañen que no los inviten a algo. No se extrañen que los cuestionen. No se extrañen que los segmenten. No se extrañen. No, porque el mundo nos aborrece. Pero también, hermanos, no tienes que sorprenderte, porque esto no es de ahora. Esto siempre ha sido así. Siempre, a lo largo de la historia. Por eso, por el otro lado, también debo decir y compartir que cuando el elogio de la sociedad es muy recurrente sobre nosotros y muy frecuente sobre nosotros, es señal, hermanos, puede ser señal clara de que estamos lejos de una vida justa y piadosa y que enfrenta la verdad. Y podemos estar viviendo de una manera light, de una manera no de establecer la verdad en nuestro entorno y la justicia, y podemos estar haciendo vista gorda de verdades importantes del Evangelio en nuestra vida, como también justamente cuando se nos pide razón de lo que creemos, y bajamos el perfil de nuestra argumentación muchas veces porque tenemos temor de ser segmentados, tenemos temor de ser aborrecidos, y ese elogio puede ser peligroso. Por eso, hermanos, cuidado cuando las personas que no aman a Dios nos elogian mucho, porque pudiera ser señal de que no estamos diciendo lo que tenemos que decir o no estamos viviendo como debemos vivir. Y estamos en medio de ellos, participando exactamente como ellos, sin ser luz en medio de la oscuridad. Pero son nuestras amigas, son nuestros amigos. Cuidado. Lucas 6:26 dice así, por favor, abra su Biblia o véalo ahí en pantalla. Lucas 6:26 dice: ay de vosotros, dice la palabra, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué un ay? Es porque está poniendo una alerta, hermanos. Está haciendo una alerta. Cuidado cuando la gente hable muy bien de nosotros todo el tiempo. No quiere decir que no puedan circunstancialmente en algún momento podamos ser elogiados. No quiere decir que alguna vez que te digan: oye, hermano, que bien, me gusta cómo es tu familia, y asustarse inmediato. No, hermano, estoy hablando cuando esto es permanente, cuando no tenemos confrontaciones, cuando no estamos diciendo la verdad, hermano. Cuidado, ay de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quiere decir que si somos elogiados mucho y nunca somos confrontados porque no decimos la verdad, estamos siendo falsos profetas en el mundo. Así hicieron los falsos profetas. Los falsos profetas decían y hablaban lo que la gente quería oír.
Los falsos profetas no ponían el pie, como decimos en Chile, en los callos, ¿no? No pisaban callos, no pisaban los pies. Esos profetas decían las novelerías que la gente quiere oír. O se abstienen de decir las cosas que se deben decir. Ay de vosotros, cuidado. Por eso el evangelio, hermanos, el evangelio es disruptivo, el evangelio rompe con los esquemas, el evangelio, claro, trae la gracia de Dios, pero hay gente que no quiere eso. Hay gente que odia a Jesús. Tú dices Jesús, sacas a la luz, puedes hablar de un Dios, puedes hablar de una fuerza, de un creador, puedes hablar de aquel que está por ahí arriba, pegado en esa cosa negra y azul, como decía Pumba, ¿no? ¿Se acuerdan en la película del Rey León? ¿Quiénes vieron esa película? Que por ahí arriba hay seres celestiales. Hay gente que piensa así, ¿no? Que hay seres celestiales. Pero cuando tú nombras a Jesús, cuando tú traes la verdad de Jesús, la cosa cambia. Cuando el Señor Jesús predicó aquí, Él llegó con gracia y humildad y compasión, le dio panes a los necesitados, sanó a los enfermos. Y la gente, wow, sorprendido, elogiando, le tiraban flores, le movían palmas, lo aplaudían. Pero cuando Él habló del evangelio del reino, cuando Él dijo la verdad, cuando Él le dijo a los fariseos y a los religiosos de esa época que eran víboras, que eran sepulcros blanqueados, que estaban mintiendo, que eran hipócritas. Cuando le dijo a la gente que tenían que caminar de cierta manera y no como ellos querían, la gente huyó. Y la gente, esa misma gente que le alabó en un minuto, vino a ser voz el día que pidieron crucifíquenlo. Por eso, hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que puede venir sobre nosotros cuando queremos vivir justa y piadosamente. Lo que quiero decir con esto, hermanos, que examinemos, porque si nos aplauden mucho, si nos honran mucho, hermanos, a veces nos pueden decir en nuestros trabajos, me gusta que tú, está bien, tú eres cristiano, me gusta porque eres responsable, me gusta porque cumple, muy bien. Pero si toda mi relación con ellos se va a tornar en eso, y jamás voy a decir lo que está bien y lo que está mal, ni voy a dar testimonio de Cristo, ni le voy a decir a ellos que se deben arrepentir como yo también me tengo que arrepentir de mis pecados. Ay de vosotros, dice el Señor. Lo estamos viendo, mi familia. Es un mensaje de confrontación, es un llamado de alerta a la iglesia para un mundo que se está poniendo cada día más complejo y difícil. Nosotros tenemos una misión gloriosa de Dios de ir y predicar el evangelio. Y hermanos, cada día más, mientras más salgamos a predicar el evangelio, no seremos cada día más mejor recibidos, sino todo lo inverso. Cada vez más complicaciones. Pero felices pueden ser aquellos que son perseguidos. Y eso es el mensaje que yo quiero que se lleve hoy día en su corazón. ¿Por qué? Porque podemos hablar de que aquella persecución es una bendita persecución. Es una buena persecución, no es mala. Es buena, y quiero que usted, quizás si usted tiene un prisma hoy día donde le da temor una persecución, donde le da temor o se duele cuando lo segmentan, o le da temor que lo segmenten, o que le hablen mal, o que le digan canuto fanático, lo que sea. Canuto fanático hoy día es algo suave de lo que nos pueden decir. Es un llamado a reconsiderar que esta es una persecución bendita. Y así lo vio la iglesia siempre, así lo manifiesta la palabra. Por eso, hay creyentes, hermanos, que son perseguidos por distintas razones. A veces no siempre por la justicia, ¿ok? Lo importante es que no seamos perseguidos a causa de nuestros errores. Eso es primero que todo, quiero aclarar eso. Hay gente que dice, pastor, me están persiguiendo. Sí, pero te portaste mal, pues llegáis atrasado todos los días al trabajo, no cumples tus labores y no, es que me están tratando mal porque yo soy evangélico. No, te están persiguiendo por irresponsable. Hoy, pastor, es que no sé, hay una animosidad entre la gente porque yo pongo coritos en mi casa. Sí, pero bájale el volumen. Despertando a los hermanos, a los vecinos a las 6 de la mañana con canciones evangélicas, si hay leyes que cumplir. Pastor, es que me están persiguiendo porque escucho la palabra en el trabajo, pero si es hora de trabajar. ¿Me entiende?
No podemos decir que estamos siendo perseguidos cuando no estamos infringiendo leyes o cuando no estamos cumpliendo lo que la sociedad legalmente ha establecido, salvo que aquellas leyes contradigan directamente la palabra del Señor. ¿Ok? Por lo tanto, Primera de Pedro 3:17 nos dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No, pues no. Realmente es malo ser perseguidos por hacer el mal. La invitación es a no hacer el mal, es hacer el bien. Pero pasará, y así lo dice la Escritura, que haciendo el bien seremos perseguidos. Porque es muy increíble, quizás usted lo ha vivido en cierta manera, que cuando usted quiere vivir justa y piadosamente, o cuando usted no quiere hacer cosas que los demás hacen y practicar cosas que las demás hacen, la gente los mira extraño. A lo mejor en primera instancia lo elogian, pero después empieza un problema y empiezan a hablar por detrás. Esta santurrona, este santurrón, que se cree, y empieza la animosidad poco a poco. A veces poco a poco. Por eso tampoco podemos validar como persecución del tipo que el Señor habla cuando somos perseguidos por nuestro espíritu crítico y legalista. Si nosotros nos paramos en una esquina a mandar al infierno a todo el mundo y a humillar a la gente en vez de predicar el evangelio, en vez de poner el foco en el arrepentimiento antes de que humillar a la gente, ahí no seremos perseguidos. Pero muchas veces hay personas desde el mundo cristiano, me sumo al lado de los creyentes, ¿cierto? A todos los creyentes de nuestro país, que a veces somos legalistas y hacemos una crítica indebida y humillante en vez de tener compasión porque no saben lo que hacen. Y a veces somos perseguidos y nos humillan y nos persiguen por ese tipo de comportamientos. Bueno, el que siembra, cosecha. Cuando alguien ha vivido y está viviendo las bienaventuranzas en su corazón, va a predicar con compasión, porque él mismo es pobre de espíritu, él mismo llora por sus propios pecados. Aquel no va a ver a los demás como inferiores, sino como superiores a él mismo. Por eso cuando predique y confronte el pecado, no lo va a hacer desde un podio, lo va a hacer con humildad. Amén. Por eso tampoco esa persecución de fanatismo a la hora de dar testimonio. Hermano, lo vuelvo a repetir, la mayoría de los creyentes en este mundo, y en esta cultura, en nuestro mundo, Chile, a eso me refiero, no hemos palpado lo que realmente significa la persecución que en el contexto bíblico se está presentando. Hemos tenido destellos de persecución, pero llegará el día donde esta cosa claramente puede aumentar, hermano, y tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, la buena pregunta es, ¿de dónde viene entonces esta felicidad? ¿Cómo podemos ser felices en medio de una persecución? Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 16, que nos va a servir de complemento a lo que estamos viendo desde la bienaventuranza. Recién cité algo de esto y quiero repetirlo. Amados, dice la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Mira, nos invita a la alegría, al gozo, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que el Señor nos está diciendo, que podemos tener gozo en medio de esas circunstancias por algunas razones que quiero profundizar. Pero además, en aquel día donde Cristo venga, cuando Cristo venga, esa alegría que está en ese momento, que podemos en el momento de la prueba percibir, cuando vuelva el Señor va a ser una gran alegría, porque estamos recibiendo la meta de todo lo que hemos creído, incluso muchas veces soportado en este mundo caído, hermanos. Y dice la Escritura, si sois vituperados por el nombre de Cristo Jesús, sois felices, bien bendecidos, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros. Hermanos, si ustedes son perseguidos es porque tienen a Dios en su corazón. Es porque tienen al Espíritu Santo de Dios en ustedes. Cosa maravillosa que hace una distinción entre el cielo y el infierno, entre ser hijos de Dios y ser hijos del diablo, en tener vida eterna o muerte eterna. Es un gozo tan grande que debe salir en nuestro corazón cuando comprendemos la profundidad de esta verdad. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. A pesar de las circunstancias, nosotros traeremos gloria al Señor, incluso si nos tocase morir por su nombre. Porque gloria a Dios han traído los mártires a través de los años al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, hermanos, por favor, ¿no? A veces les dan ganas, yo sé. A mí también. Pero por la gloria del Señor creemos y vivimos justa y piadosamente. Nadie padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, no tengan vergüenza, sino glorifique a Dios por ellos. ¿Saben por qué sufrimos? Por cargar un nombre, por llevar un nombre, por tener a Dios en nuestro corazón. Somos perseguidos. La gente no persigue a los que son de su clan. La gente persigue a los que no son de su clan. Si nosotros no estamos siendo perseguidos, es que a veces nos parecemos demasiado del otro clan. Porque queremos ser aceptados, porque queremos tener amigas, amigos, porque queremos hacer cosas entretenidas. Pero minimizamos la verdad, minimizamos la justicia. Dios nos está llamando a tener hambre y sed de justicia, a ser pacificadores, a poner la justicia en medio de nuestra vida y nuestro entorno. Y eso a veces va a tener un costo. Pero gloria a Dios por eso, porque es un privilegio. Hermanos, pues entonces, ¿por qué somos perseguidos? Primero, porque Jesús dice que somos perseguidos a causa de su causa, porque somos de su bando. Somos de su bando. Estamos en su equipo. Si el diablo es del Barça, nosotros somos del Real. Si el diablo es de la Chile, nosotros somos del Colo. Sí, por gracia sois salvos. Hermano, sea bíblico. Sea bíblico. ¿Ok? Fue solo coincidencia que haya dicho ese por ok, pero bueno. Esta tarde el Señor se glorificará. Entonces, Mateo 5, no, estoy bromeando, usted sabe, ¿no? Mateo 5:11, por favor, vamos a Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan por su causa. Nosotros peleamos su causa, no nuestra causa. Es su causa, su meta, su plan, su nombre, su gloria. Peleamos por Él. Somos su ejército, somos sus soldados, somos sus hijos. Y cuando por esa causa nos vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gocémonos, alegrémonos, animémonos con estas palabras. Hermano, alégrate porque tienes a Dios en tu corazón, por eso te persiguen. No es por otra cosa. Es porque tienes a Cristo, al Dios de los cielos, a la justicia y la moral que Dios establece. Eso la gente no lo quiere. Lo quiere, te quiere solamente hasta el día que tú le haces cariño y los alabas a ellos. O tu vida no es un estorbo para ellos. Mas Cristo nos ama a pesar de cómo somos. Hermanos, la sociedad, las amigas que tienes, los amigos que tienes del mundo, te quieren y te aceptan hasta el día que tú pones la verdad por delante. Mas Cristo nos ama a pesar de todas nuestras mentiras, todos nuestros errores. Él nos amó y nos amará por siempre. Por eso no vale la pena pelear por la moralidad y las cosas que la gente quiere, sino pelear por la justicia y la verdad que el Señor ha propuesto. Juan capítulo 15, versos 18 al 21. Nuestro Señor hablando a sus seguidores, a sus amigos,
a quienes estaban con él, sus discípulos, les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Por qué nos aborrecen? Porque antes los aborrecieron a él, si a él no lo quisieron. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no somos. Pero porque no sois del mundo, hermanos, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Hermanos, acuérdense de esto. El día que venga la persecución, acuérdense de esto. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Yo lo que anhelo en esta mañana, mediante esta palabra y en mi oración de ayer y de hoy en la mañana, es que usted goce ser llamado hijo de Dios y que usted pertenece a una familia muy singular y especial, la familia de Dios. Hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres pecadores, pero hombres y mujeres que han recibido el regalo de la gracia del Señor. Eso es lo único especial que tenemos, que somos hijos del Señor. Entonces, hermanos, la persecución es algo real, es muy concreta, y esto se produce también y se va a producir también, como le pasó al Señor Jesús cuando Él expuso a los religiosos como hipócritas, privándolos de las alabanzas que en ese tiempo tenían de las demás personas. ¿Por qué? Porque los religiosos eran admirados. Incluso los moralistas, podríamos tener en la sociedad personas moralistas que se jactan de ser buenas, pero cuando nosotros ponemos claramente el estándar que Dios pide, los más moralistas caen. Y como su significación es el elogio de los demás, aquellos se enfrentan con quienes han sido causantes de aquella ruptura del elogio. Cuando el Señor Jesús viró la admiración de la gente desde los religiosos hacia Él, quien es digno de gloria, los religiosos lo querían matar. Porque antes todos les iban a preguntar a ellos. ¿Se imaginan cómo estaban ahí ellos? Ellos caminaban por las calles y la gente se les acercaba y la gente los buscaba a ellos porque ellos eran los religiosos, ellos eran los santos de la sociedad. Pero apareció el santo de los santos. Y cuando el santo de los santos apareció y la admiración y la gente ya no lo seguía a ellos, la gente empezó a seguir a Cristo. Eso a ellos les carcomía el corazón. Les carcomía el corazón. Y en ese minuto, hermano, la gente comenzó a admirar a Cristo en la primera etapa del ministerio. Pero culminó aquello cuando el Señor les dijo a ellos: arrepiéntanse también. Como nosotros tenemos que también decirle a las personas de este mundo: arrepiéntanse de sus pecados. Viene el día del juicio de Dios. Arrepiéntanse. A veces, por distanciarnos de ciertos mensajes, de alguna manera en la mente de los creyentes como trillado, ¿no? Cuando nuestros hermanos en las calles predican porque de tal manera amó Dios. No, es que eso ya no funciona tanto. Pero es que, no funciona tanto de esa manera, pero dejamos de decirlo. Dejamos de decir que hay pecado y que el Señor viene y que Dios ama este mundo y que hay que arrepentirse y que no sigas viviendo la vida que llevas. Debes arrepentirte de tus pecados. Dejamos de decirlo. ¿Cómo seremos perseguidos, hermanos? Cuando hablamos de persecución y miramos la historia un poco, traje un ejemplo histórico: Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo fue perseguido. ¿Cuándo? Cuando él comenzó a predicar la verdad y él empezó a establecer la verdad, y él fue perseguido y lo comenzaron a acorralar y amenazar y le dijeron: para de predicar o te vamos a expulsar de la orden. ¿Y qué les dijo él? No me pueden expulsar porque todo este mundo le pertenece a mi Padre, dijo él.
Entonces si no aguantas y te asusta que te expulsemos, te vamos a matar entonces. ¿Sabes lo que respondía Crisóstomo? No pueden, porque mi vida está escondida en Cristo Jesús. Nunca moriré. Y si me matan físicamente, resucitaré. Y le dijeron, entonces te vamos a confiscar todo lo que tienes. Te vamos a quitar todo lo que tienes. No importa, porque nada es mío, todo es del Señor. Entonces le dijeron, ok, te vamos a separar de todas las personas que tú amas, de tus amigos, te vamos a separar de todo. No importa, porque yo tengo un amigo que siempre está conmigo. Jesús. De esa frase podemos desprender, si lo miramos desde el mundo, locura. Si lo miramos del Evangelio, de la gracia del Señor, de la palabra de Dios, es la verdad. Y aquella verdad fue suficiente para mantener el corazón de Juan Crisóstomo centrado en el amor de Dios sobre su vida, a pesar de la persecución. Por eso, hermanos, no es poco común identificar cristianos siendo perseguidos también en ciertas medidas, pero tenemos que estar preparados respecto de estas cosas que sobrevendrán sobre la tierra, y debemos tener entonces esta alegría en medio de la persecución. Miren por favor Hechos capítulo 5 versículo 41. Hechos capítulo 5, verso 41. Miremos lo que le pasó a los creyentes del primer siglo, quienes fueron perseguidos literalmente. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, porque los mantuvieron presos, los andaban persiguiendo, los andaban golpeando, saliendo de la presencia del concilio, gozosos, ¿cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se imaginan salir golpeados, humillados, y salieron de ahí? ¿Se imaginan así ellos saliendo de ahí? Y así golpeados, moreteados, con látigo en la espalda, con palo, y salían. ¿Cómo estáis? Con gozo. ¿Por qué? Porque fui golpeado por causa del nombre de mi Señor. A veces nos sentimos por tan pequeñas cosas. Nos sentimos por no que no somos comprendidos, por esto, por lo otro, y no guarda relación con este tipo de persecución. Y podemos ser gozosos cuando injustamente somos perseguidos, porque esto es señal de que expresamos la justicia de Cristo. Cuando seamos perseguidos, va a ser un testimonio de que nos parecemos a Él. Va a ser testimonio de que nos parecemos al Señor, porque además va a ser testimonio de que estamos en buena compañía, estamos en el bando correcto, hermanos. Estamos en el lugar correcto, con las personas correctas. Estamos con el Señor y con los hijos de Dios. Estamos en el bando que debemos estar. ¿Y saben qué? Y con esto quiero ir terminando. Para alegrar su corazón. Porque el Señor, hermanos, premia, recompensa a aquellos que son perseguidos. Tienen un premio, es un galardón. Eso debiese además ser un gran estímulo. No solamente el hecho de que tengamos y seamos hijos de Dios hoy, sino que tendremos un galardón, un premio. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Ese Dios que está sentado en el trono y que de la misma manera soportó el ser perseguido, soportó el ser golpeado, Él lo hizo porque Él sabía el premio. Él llegó a un lugar de reinado y lleva consigo toda la herencia que el Padre le ha dado, y en esa herencia estamos nosotros. En Hebreos 11:6, por eso nos dice, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador, es premiador, es recompensador de los que le buscan. Quiero concluir esta serie, hermanos,
animándoles, llamándoles a conocer las Escrituras y a Dios quien inspiró estas Escrituras, y que comprendan el rol que ustedes tienen y que sepan que Dios nunca les va a dejar. Son su herencia. Y el Señor nos está llamando a vivir de esa manera como Dios quiere, a poner el Evangelio, a poner la vida justa, santa y piadosa a la cual el Señor nos llamó por delante, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos caemos, a pesar de que fallamos, de que equivocamos caminos, tomamos malas decisiones. Hermanos, podemos arrepentirnos. Pero si hay algo que el Señor nos está aclarando hoy día, que podemos en estas circunstancias de la vida ser perseguidos, y tenemos que abrazar en esos momentos lo que el Señor nos ha dado. Nuestra oración entonces debe rogar por un corazón nuevo, un corazón que reconozca su propia maldad, pero al mismo tiempo un corazón que reconozca la tremenda gracia de Dios sobre nosotros, la abundancia de todos los dones que recibimos de Dios. Un corazón que sea firme, con una esperanza firme en las promesas del Señor, con la fe arraigada en su palabra, entendiendo, comprendiendo y disfrutando, hermanos, el amor de Dios sobre nuestras vidas. Entender que somos hijos, disfrutar el que somos hijos. Dios nos ha dado el privilegio que en nuestro corazón el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Deleites en eso, aprenda a deleitarse en eso. Seamos felices de ser contados dentro de la familia de Dios y anhelemos estar por siempre con nuestro amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo anhelo que la palabra de Dios en estas semanas, por esta serie, nos haya hecho comprender la riqueza del Evangelio, la riqueza de Cristo. Y si usted no lo está apreciando, métase ahí porque lo va a encontrar. Búsquele porque lo hallará. Llame porque el Señor abre su palabra. Él ilumina su palabra. Amén.